todos, soy Daniel Case y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En esta ocasión regresamos a las reseñas de juegos de Game Boy Advance y el videojuego elegido para analizar es una de las entregas de la conocida franquicia de conducción que nos ha dado clásicos desde la NES. Este juego es Top Gear Rally, distribuido en el año 2003 por Nintendo y Kemco y desarrollado por Tantalus Interactive. Top Gear Rally puede parecer que es un simple port del mismo juego que salió en 1997 en Nintendo 64, pero es una versión prácticamente nueva que aprovecha la experiencia de Tantalus Interactive para sacarle todo el provecho posible a la portátil de Nintendo de su época de salida. Primeramente, analizando el sistema de gameplay, Top Gear Rally tiene varios modos para poder correr, siendo desde un modo de práctica, otro de campeonato, un clásico contrarreloj, carrera rápida, una opción multijugador y varios detallitos más que iremos explorando. En todos los modos de juego que tiene Top Gear Rally tenemos el punto principal de que, aunque es un juego de carreras, se basa más en el modo rally de la conducción, siendo de esta forma que debemos enfrentarnos al terreno tratando de mantener una buena velocidad, esquivar a los oponentes y dirigir adecuadamente al vehículo, tomando muy en cuenta el frenado y las curvas, centrándonos así en el lograr ganar segundos preciosos de ventaja que nos servirán para llegar a la meta en el menor tiempo posible. Y como es clásico en el rally de la realidad, tendremos un copiloto que nos dirigirá para saber qué curvas, obstáculos o desniveles tendremos más adelante. Así que debemos tomar muy en cuenta ese importante detalle para poder conseguir la victoria. Tan importante es dicho detalle que el juego no tiene música a la hora de conducir, siendo la voz del copiloto, el ruido del motor y el sonido ambiental lo único que nos acompaña, lo cual me parece un detalle genial para darle más realismo y, al mismo tiempo, centrarnos más en la carrera que necesita de una mayor atención. Así que este modo de conducción centrado en el rally hace que tengamos que tomar muy en cuenta otro punto del juego, y es su modo garaje. Aquí podremos cambiar los neumáticos para adaptarnos al escenario, ajustar el tipo de transmisión, modificar la dirección al aflojarla o apretarla y hasta alterar el tipo de frenado. En resumen, cada modo del juego nos hace tomar en cuenta todos los detalles de una carrera de rally, aunque con sus concesiones más arcade, pero no por ello le restan realismo. Y hablando de realismo, el equipo de Tantalus Interactive decidieron usar su experiencia para que el detalle gráfico y mecánico del juego tengan una excelente calidad a pesar de que la Game Boy Advance sea una portátil de no tanto poder como las consolas de sobremesa de su época. Por lo que investigué, Tantalus Interactive hizo uso de su propio motor gráfico de carreras, en el cual ya había experimentado y aplicado de una buena manera en otros juegos del género, como es el caso de ITV Quad Power Racing y Monster Truck Madness. Esto logró que los escenarios sean más vistosos y detallados y que el mismo vehículo tenga un modelado bastante bueno. Todo eso se coordina para darnos una excelente experiencia visual y de gameplay para la Game Boy Advance, ya que hasta se nota un trabajo de fluidez a la hora de conducir el vehículo, lo cual es muy útil para este tipo de juegos. Ahora vamos al tema que puede ser más reconocible para la saga Top Gear, y es su música. Lastimosamente, Top Gear Rally no posee una gama de canciones muy amplia, ya que, como mencioné, las carreras son más centradas en los sonidos ambientales. Pero, aún así, la música de Top Gear Rally de Game Boy Advance es buenísima. Solo escuchen esa melodía de menú. Pero, qué deliciosa canción electrónica de los 2000. Aunque, claro, nada puede superar al clásico de Top Gear de la NES.
¡Qué éxtasis para los oídos! Volviendo a Top Gear Rally, otro punto a destacar es el cómo hace uso de un sistema multijugador simple pero muy interesante para su época. Primeramente, este juego posee el clásico modo entre dos jugadores de GBA por medio del cable Link, además de que el juego guarda una especie de corredores fantasma en nuestra propia partida de un solo jugador, haciendo que varias personas puedan jugar en un mismo GBA y guardar sus récords para competir en la misma consola turnándosela. Esto lo menciono porque es algo que hacíamos con unos amigos para poder superar nuestros propios récords con un solo cartucho. Pero algo que me pareció muy interesante es el cómo existía una clasificación por internet. En algunos modos, el juego te otorgaba una contraseña que podías colocar en la página web de Top Gear Rally Global Ranking, que gestionaba la distribuidora Kemco. Aquí se mostraban los rankings de todo el mundo, lo cual era algo sumamente genial para su época. Lastimosamente, dicha página ya no es accesible y dicha mecánica ha quedado obsoleta. Habiendo dicho todo sobre el juego, es hora de una conclusión. Top Gear Rally pienso que es una de las mejores propuestas de juegos de carrera que ha habido para la consola Game Boy Advance. Tiene varios modos que, aunque repiten su mismo estilo de mecánicas rally, no deja de ser algo muy bien realizado y que puede otorgar decenas de horas si queremos superar nuestros propios récords y nos enganchamos con las mecánicas que nos ofrece el juego. Además de que, en lo visual, siento que este juego es una maravilla para su consola. Así que sí, recomiendo muchísimo Top Gear Rally para Game Boy Advance, y vale bastante la pena jugarlo si son fanáticos de los videojuegos de carreras. Y con esto termino este video. Si les gustó, les invito a dejar sus likes, comentarios, suscripciones y compartidas donde más puedan, que todo eso me ayuda a vencer al algoritmo de esta plataforma de videos. Y si desean ayudarme aún más, les invito a pasarse por mi página de Patreon, donde con desde $1 pueden ayudarme a realizar más de este contenido, logrando que este proyecto se vuelva de tiempo completo. Además, ustedes van a recibir varios extras sobre futuros videos, hasta elección de los mismos y contenido personalizado. También deseo mencionarles que tengo un canal en la plataforma Púrpura donde hago streams sobre juegos indie y rarezas de internet. O pueden visitar mi canal de TikTok, donde reúno mi sección llamada Micro Reseñas y publico fragmentos de varios contenidos que realizo. Y por último, esta vez tenemos nuevamente la sección de Fan Arts. Primero les comparto este genial fan art que realizó mi seguidora y amiga Saku, en la que estamos mi esposa y yo. Lo genial de este fan art es que está en físico y fue un detalle muy hermoso que realizó nuestra querida amiga. Y también está este genial dibujo que conseguí gracias a un concurso de Bluizonas que creó el usuario de Twitter Hikhiku. Aunque fue un concurso, sigue siendo un fan art, así que decidí publicarlo y también agradezco por esta linda ilustración. Si desean enviarme algún fan art, pueden buscarme en mis redes sociales en Twitter, Threads o Instagram como @case_daniel o en mi página de Facebook como el blog de Case. Bueno, aquí se despide Daniel Case, diciendo: las curvas de la vida pueden ser muy complicadas y a veces impredecibles, así que de vez en cuando vamos a necesitar de un copiloto para poder conducir con seguridad. ¡Nos vemos!